Bienvenidos amigos, bienvenidos a este espacio de libertad, digamos que en algunas partes condicionada por los poderosos del Big Tech y en otras, bueno, pues un poco más distendida esta libertad, pero siempre, bueno, pues con la disposición de compartir con ustedes el recorrido de mis navegaciones a través de Internet y lógicamente brindarles a ustedes un poco de información y inducirlos a buscar a partir de lo que yo he ido mirando, sobre todas las cosas, también a, mirar lo que está pasando en el mundo de la noticia, pero también lo que está pasando en todas partes y que generalmente tiene que ver con el pasado, con la historia, con la memoria y con la información de temas que no nos se ponen delante en los buscadores, pero que merecen nuestra atención. Por lo pronto, estoy acá mostrándoles a ustedes en mi canal de Telegram. Se llama Idolidia Darias contra el olvido. También se llama así mi canal en YouTube. Idolidia Darias contra el olvido es el canal de YouTube, el tercero en 2 años y 3 meses, el tercero, porque los anteriores, siempre les recuerdo a todos, fueron cancelados por esta misma plataforma. Y bueno, pues generalmente ante tanta censura y ante tanta violencia contra mí, no voy a pensar que soy el ombligo del mundo. Esa violencia desde las redes sociales ha sido contra millones de librepensadores y contra millones de seres que se han expresado sin ambajes sobre los temas que, bueno, pues nos atañen a todos. Bueno, tengo que decirlo porque de eso incluso voy a hablar hoy, del tema persecución, del tema represión, voy a hablar hoy y voy a, decirles a ustedes que todo esto generalmente, bueno, pues lo pueden encontrar, todos estos temas de los que yo hablo, los pueden encontrar en la Frontera Transparente, que es la página, hasta ahora el único problema que ha enfrentado es que en los buscadores de San Google no lo van a encontrar porque ni es una gran página, ni tiene millones de seguidores, pero aun cuando los tuviera, ustedes saben que navegar con suerte en los buscadores para encontrar que tus puntos de vista estén en las primeras búsquedas es muy complicado porque allí el que paga manda y yo no pago. Bueno, también estaremos mirando. Yo solo les puedo decir que vengan aquí a esta almohadilla azul, que le den clic y automáticamente ustedes se convierten en seguidor de lafronteratransparente.com y bueno, pues siempre que yo publique algo allí, a ustedes les llegan las notificaciones. Con esto quiero decirles que hay muchos temas que yo no puedo, de los que no puedo hablar en este canal, en esta plataforma, no puedo ni mencionarlos porque automáticamente los represores y los censuradores imponen sobre mí una, digamos que sanción, digamos que medida represiva y me sacan de la posibilidad de publicar durante días, de acuerdo con el sistema que ellos tienen de censurar a los que en YouTube, están en esa lista en la que van quitando o censurando hasta llegar a cancelar a determinados seres que ponemos a través de ella. Por eso siempre les digo, cuando ustedes vean que por acá se pasan días y no se publica nada, vayan ahí a la Frontera Transparente, que ahí van a encontrar muchísima información. E incluso, aunque yo esté publicando por aquí, vayan ahí, porque ahí generalmente salen más informaciones que yo no puedo exponer aquí, pero que son
de sumo interés en estos tiempos que vivimos y tiene que ver con el bienestar de la humanidad y con, bueno, pues las distintas vías que debe o puede usar el individuo para mantenerse sano y no depender de de tanto invento para que usted se mejore de un problema sin darse cuenta que empeora por otro lado. Bueno, aquí no se puede hablar de ese tema porque inmediatamente vienen a decirme que estoy dando, digamos que desinformación con el tema del bienestar de la humanidad. Volvamos entonces a decirles que igualmente en mi página de Facebook, ustedes pueden ir a mi página de Facebook, también se llama Idolidia Darias, generalmente por allí no interactúo, pero bueno, pues estoy allí y bueno, suelo compartir los enlaces de mi página La Frontera Transparente y también de lo que hago en esta plataforma. Igual pueden seguirme en Twitter, @Idolidia Darias, ahí les dejo. Y bueno, pues ahí en Twitter también pueden ir siguiendo mis publicaciones que son las mías, pero también lo que otros compañeros, otros amigos y otros cibernautas yo sigo y comparto con ustedes información que ellos dan y que a mí me parece conveniente. Dicho todo esto, bueno, pues solo nos queda mostrarles la red Instagram en la que, bueno, pues mayormente lo que suelo compartir son fotografías y, bueno, determinados momentos breves con relación a determinados temas. Generalmente es la que más uso en el plano personal, cuando viajo, cuando algún amigo me comparte alguna foto desde otra latitud o en el sentido general, bueno, pues está más vinculada a los temas de la naturaleza. Dicho todo esto, de la naturaleza y la vida. Dicho todo esto, volvamos entonces a repasar, a transitar por algunos artículos de La Frontera Transparente que quiero leerles a ustedes y, bueno, pues algunos informes que quiero compartir con ustedes. En el día de hoy tenemos ya publicados en el momento en que grabé este video, tenemos ya publicados estos que se titulan FBI y la posible armamentización de las agencias gubernamentales. Y bueno, pues aquí se informa que esta semana en la que estamos, esta semana que comienza para unos el domingo, para otros el lunes, pero que ya hoy está en el miércoles, bueno, pues en esta semana se ha estado dando información sobre el tema de que la Comisión del Congreso USA investigará al FBI por censurar en las redes sociales las opiniones de una gran parte de los ciudadanos norteamericanos. Ahí explica que un nuevo comité selecto de la Cámara lleva a cabo su primera audiencia sobre el FBI y la posible armamentización de las agencias gubernamentales. De acuerdo con el autor de este artículo que yo les estoy leyendo a ustedes, una variedad de tales controversias han contribuido a hundir la confianza pública en el gobierno y en el FBI en particular. Esto es una opinión del periodista Jonathan Turley, que lo ha dicho en un artículo de opinión, está publicado en The Hill, y entonces ahí en La Frontera Transparente yo les dejo el enlace a ustedes para si ustedes quieren ir y leer el artículo completo. También en La Frontera Transparente les estoy compartiendo en el momento en que estoy grabando esta información, les estoy compartiendo el título San Google va por todos y de cierta manera es una información, en este momento no es noticia porque lo fue hace apenas 2 meses
cuando en todos los medios, en todos los sitios, se comenzó a hablar de lo que está pasando con este gran buscador y la competencia que le ha aparecido a este gran buscador con relación a la inteligencia artificial. Yo les pediría, si ustedes quieren, si quieren ahondar sobre el tema, que ya les digo, esto no es noticia esta semana, pero es algo que yo traigo a ponérselo a ustedes esta semana porque resulta sumamente necesario darnos cuenta de que estamos viviendo bajo un, un espectro como que extraño en el que hay que tener mucho cuidado cuando uno lee las noticias, cuando uno escucha a los que tienen sitios en distintas redes y generan eh, opiniones por las informaciones y los argumentos que ellos dan en sus intervenciones. Esto, señores, está ahí. Lo pueden buscar en La Frontera Transparente, se llama San Google va por todos. Yo digo Google porque, bueno, lo leo en español, San Google va por todos. Y es interesante saber que ya desde diciembre vienen estos digamos que jefes poderosos vienen preparándose para enfrentar a la competencia que les ha salido desde Microsoft. Así que amigos, mucho cuidado con las navegaciones, el mundo de las redes, el mundo de la información. Hay que tener mucho cuidado con lo que está pasando con toda esta historia de la inteligencia artificial puesta en función de todo el evento de la vida que vivimos, los caminos que tomamos y lo que a veces sin darnos cuenta convertimos en un problema por transitar por donde no debemos. La otra información que está en La Frontera Transparente y que, bueno, pues también me gustaría compartir con ustedes es esta que tiene que ver con el título Cuando los trenes pasaban en Cuba. Y bueno, pues fíjense que yo hace unos días estaba mirando en las redes sociales algunas informaciones que estaban posteando aquí en Estados Unidos periodistas que, bueno, pues toda su publicación la hacen en inglés. Y me encuentro una cuenta de Twitter en la que CBK News estaba informando, estaba exponiendo imágenes de un tren que iba pasando por algún lugar aquí en los Estados Unidos y ella explica que, bueno, pues este tren estaba yendo con destino a Europa y que se estaba moviendo por la zona de Arizona. Esto, bueno, pues traía aparejado un contexto en el que se estaba hablando de más dinero para ayudar a Ucrania, más armamento para, entre comillas, ayudar a Ucrania y más dinero del contribuyente para la guerra. Como ustedes pueden ver, esto yo lo tomé el 21 de enero y cuando lo estaba mirando, es una información de esta cuenta, es CBK News, es 121, y está explicando dónde está ocurriendo esto y, lógicamente, por qué tuvo la información ella de que esto que se está moviendo, bueno, pues va con un destino. Claro, sí, es muy posible que la periodista no esté viviendo en esta área de los Estados Unidos, pero bueno, es alguien confiable para ella que le compartió la información. Y yo cuando miraba esto de los trenes pasar, recordé algunas historias y algunos momentos de mi infancia en Cuba, donde yo, bueno, pues
estaba sentada en el portal delantero de la casa donde yo vivía, allá en Villa Clara, entre Falcón y Miller, unos poblados, unos pueblecitos que hay entre Placetas y Santa Clara. Y frente a mi casa pasaba aquel entonces llamado Ferrocarril Central, que ahora sigue siendo ferrocarril y sigue siendo central, pero que está totalmente destruido, maltrecho, y por el que en aquella época pasaban muchos trenes de carga y de pasajeros también. Pero resulta que a mí me llamó la atención siempre que, bueno, por aquellos días en que yo apenas bueno, era muy pequeñita, pasaban aquellos trenes cargados de armas, de tanques. Se había, bueno, yo era muy pequeña, pero escuchaba como mi familia decía, esos son tanques de guerra. Pasaban algunos que no sabía exactamente el vecindario que era, pero decían, eso es para la guerra. Y en otros, o a veces intercalados en esos trenes, pasaban, eh, bueno, pues unos vagones que generalmente se usaban para transportar las reses cuando las llevaban de un pueblo o de una zona a otra. Sin embargo, lo que iba dentro era una masa vestida de verde olivo y les decían mis familiares, ahí llevan a los reclutas. Y es que en ese momento, bueno, pues habían sucedido incidentes en distintas partes del país y a esos reclutas, y entonces voy a precisar, era imposible que pasaran los 30 años, la inmensa mayoría tenía menos de 30 años, los llevaban hacia distintas unidades militares. En Cuba siempre el servicio militar ha sido obligatorio, pero el tema de obligatorio significa que no hay derecho a decir que no, porque decir que no implica tener que enfrentar fuertes amenazas, pero sobre todas las cosas, fuertes sanciones que transitaban entre el tema traición a la patria y por las que hasta te podían fusilar. Bueno, pues estos jóvenes, la mayoría, iban en esos trenes y estaban, bueno, pues sentados allí adentro, algunos de pie, pero como esos vagones tenían una especie de rejas, porque eran vagones para que no se saliera el ganado, entonces se podía ver bien hacia el interior. Ellos cuando pasaban de alguna manera tiraban algún papel o sacaban, o decían adiós, usted los podía ver porque si estaba cerca del ferrocarril, bueno, pues los rostros se podían identificar. Yo recuerdo que en muchas ocasiones, cada vez que sentía que venía un tren, por los horarios en que pasaban, sabíamos que no eran de transporte de personas, o sea, de viajeros, porque los trenes que se encargaban de llevar viajeros tenían un horario casi siempre muy puntual, de tal hora a tal hora. Sabíamos cuando se escuchaba otro de esos ruidos que algunos de esos trenes podían venir cargados de armamentos y de militares y de reclutas. Entonces siempre nos acercábamos allí y al ferrocarril y bueno, pues le decíamos adiós, en fin. Esa era una historia en la que yo siempre quedé muy marcada porque escuchaba cómo mi padre, mis parientes más cercanos se lamentaban de que a esos jóvenes, bueno, pues los estaban llamando al matadero porque, bueno, pues iban hacia la guerra o los llevaban hacia distintos puestos militares y lógicamente las noticias que venían llegando por
etapa tenía que ver con muertos, con tiroteos, con enfrentamientos, en fin. Era una historia muy difícil y nosotros que en el caso personal mío, en el de otros a mi alrededor, también de mi edad, nos sentíamos aterrados cuando escuchábamos todo aquello y nos sentíamos con la sensación de que nos iban a atacar, de que venía algo terrible, de que podíamos vernos de pronto en medio de una invasión, de un bombardeo, porque por todas las partes que tenían que ver con la radio en aquella etapa, los campesinos no tenían televisión, muy pocas zonas tenían luz eléctrica, pero lo que siempre escuchábamos era que Estados Unidos iba a invadir a Cuba, que se la iba a tragar en el mejor sentido, que iba a matar, que iba a eliminar y que lógicamente le iban a quitar a los padres la patria potestad, se iban a llevar a sus hijos y entonces todo aquello pues desataba un fuerte sentimiento de, de digamos que de eh, simpatía hacia el que decía que nos quería proteger. Y muchos de los que vivían en ese entorno y de los que conocí en otras circunstancias, muchos creyeron que era que ir allí a esa guerra, enfrentarse en esos lugares, era loable porque se iba a defender a la patria, se iba a rechazar al invasor. Bueno, amigos, estos, estas historias después quedaron para siempre en mi subconsciente y por eso fue que yo después empecé a hacer investigaciones dentro de Cuba y hacer, bueno, pues recopilar testimonios de los que en esa etapa eran ya, bueno, pues pasaban los 14 años, empezaban a transitar hacia la mayoría de edad y bueno, pues quedarme entonces conformada, muy clara la idea de que aquellos viajeros de trenes iban a morir en las guerras de Fidel Castro y la legión de seguidores de Fidel Castro. Y que sí, que hubo muchos jóvenes que murieron, otros resultaron heridos y a una gran cantidad nos han quedado secuelas. Pero también, desgraciadamente, no faltaron en aquellos tiempos y lo arrastran hasta los días de hoy miles de cubanos que defendieron eso y lo siguen defendiendo, aun cuando están conscientes de que ese hombre o esos hombres o ese grupo de militares que se instaló en el poder y que aún, bueno, pues renovado con hijos, con nietos y con hijos y nietos de otros que no son ellos, pero que están sirviendo de una manera o de otra a ese ideal nefasto, bueno, pues aquí están, en Cuba están y en otras partes del mundo están, bueno, pues defendiendo la revolución, entre comillas, de una manera que para mí en el plano personal resulta triste, resulta dura, porque sin ellos mismos darse cuenta, fueron usados y siguen siendo usados por ese sistema comunista que tiene raíces muy lejanas, incluso allí dentro de Cuba. Con esto nos vamos en este momento y bueno, los invito a que no dejen de pasar por la frontera transparente donde les voy a dejar también algunas otras publicaciones que irán saliendo a lo largo del día y en próximas horas, que resultan de todas las formas interesantes,
no es porque las dé yo, sino porque al estar en Internet y ser comentadas y ser eh, sugeridas por otros comunicadores, bueno, pues a mí me resultaron interesantes y se las brindo a ustedes. Así que amigos, compártelo, sus comentarios, bueno, pues en la cajita de comentarios acá en esta plataforma, pero también los pueden enviar a través de las redes. Ya les dije que en Telegram ustedes pueden seguir el canal Contra el Olvido. Hemos abierto la posibilidad para los que quieran, bueno, pues dejar comentarios y de igual manera en la red social Twitter, en la red social Facebook, por ahí también me pueden escribir y me pueden, bueno, pues ofrecer sugerencias, me pueden enviar informes, enlaces y demás. Solo que no suelo responderlo en tiempo real porque no estoy todo el tiempo con la red social Facebook en mi teléfono. Entonces, siempre les digo a los demás que mejor me lo escriben por el Telegram, mejor me lo escriben por correo electrónico.